No sé si ya les enviaron el laboratorio de la ley monetaria y la ley de libre negociación de divisas. Si no les ha llegado, les va a llegar en un momento. Les pido que trabajemos en orden y que la ley que primero trabajemos sea la ley monetaria, si son tan amables. Buenas Buenas noches, noches. profe, gracias. Buenas noches, Julia. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a seguir con nuestra clase. Se recuerdan ustedes que la semana pasada vimos los impuestos y vimos los impuestos que se pueden dividir en impuestos directos e indirectos, pero también quiero que hoy conozcan que pueden haber otras clasificaciones de impuestos que no son tan importantes como los impuestos directos e indirectos, pero sí que hay muchos tratadistas que han tratado, valga la redundancia, esta clasificación. Hay una clasificación que los divide en impuestos generales e impuestos especiales. El impuesto general es el que grava actividades distintas, pero tal como lo expresa Emilio Margay, tienen en común que son de la misma naturaleza y entre esos estaría el impuesto al valor agregado. También está el impuesto especial, que es el que grava a determinada actividad. Por ejemplo, cuando hay impuestos que gravan a los vehículos nuevos y el impuesto a la minería. Esos son especiales. La otra clasificación es la que divide a los impuestos con fines fiscales y con fines extrafiscales. Los impuestos con fines fiscales son aquellos que se establecen para proporcionar los ingresos que el Estado requiere para la propia satisfacción de su presupuesto. Y los impuestos con fines parafiscales son aquellos que se establecen no con el ánimo o con el deseo que se produzcan ingresos, sino con el objeto de obtener una finalidad distinta, que puede ser carácter social o carácter económico. Estas son las dos clases de impuestos y hoy vamos a continuar y vamos a comenzar acerca de las tasas. Solo denme un poquito que alguien está tocando ahí, le voy a dar. María Orrego. Andrea Orrego, buenas noches. Hoy le di yo ingreso, pero usted está ingresando con un correo diferente al que inscribió en la facultad. Le pediría que, por favor, entre con el correo que usted ya inscribió en la facultad, porque esa es la indicación que yo tengo. Que entren por los correos conocidos si son tan amables. ¿Me Claro escucha? que sí, licenciada. Sí, va, hágame Sí, favor. sí, Ahora ahorita lo cambio. no tenga pena, ahorita ya estuvo y ya está dentro, pero a la próxima vez no la voy a dejar entrar si es tan amable hoy, porque esa es la indicación que yo tengo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar lo que son las tasas. Y si ustedes se recuerdan, quiero que lo tengan claro antes, que desde el punto de vista doctrinario se incluyen las tasas, pero desde el punto de vista legal no está incluido en nuestro código tributario. Y eso nosotros lo vemos reflejado en el artículo 10 del código tributario, que les pediría para los que tienen ahí, lean su ley. Para los que no tienen todavía el código tributario sobre su escritorio, les pediría por favor que lo tengan ahí porque así de esa manera ustedes van apuntando los aspectos importantes que vamos viendo aquí del Código Tributario. El artículo 10 dice clases de tributos. Son tributos los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. En el código no están las tasas, pero como les dije, las tasas existen. Entonces, lógicamente, vamos a ver qué son las tasas. ¿Qué vamos a ver de las tasas? Vamos a ver su definición, vamos a ver sus características y vamos a ver su clasificación. Para esto, vamos a utilizar de referencia lo que nos señala Héctor Villegas. ¿Qué dice Héctor Villegas? Héctor Villegas dice que la tasa es un tributo vinculado. Y yo estoy más que segura que ustedes están haciendo la pregunta, ¿y qué es eso
de un tributo vinculado. Esto significa, permítanme un momentito, esto significa que hay un hecho o una circunstancia del contribuyente que se integra con una actividad o gasto a cargo del Estado, que de alguna forma afecta a dicho contribuyente. Entonces, miren por qué es un tributo vinculado. Porque hay un hecho o una circunstancia del contribuyente que se integra con una actividad o un cargo a gasto del Estado, que de alguna forma afecta al contribuyente. Aquí en las tasas, la obligación surge ante el mero goce o aprovechamiento de servicios públicos por el obligado, sin que interese su requerimiento de tales servicios ni su beneficio como consecuencia. La tasa es considerado por algunos como el tributo que mayores discrepancias y diferencias ha causado. Tanto es así que la doctrina lo contempla y nuestra legislación no lo tomó en cuenta. Y nuestra legislación no lo tomó en cuenta porque el modelo de código tributario no lo incluyó, porque tiene muchas similitudes con lo que son los arbitrios. Entonces la tasa no fue considerada, pero existe. Y también hay una dificultad muy grande cuando se quiere caracterizar, cuando se quiere decir cuáles son los caracteres de las tasas. Pero lógicamente sí tenemos un concepto expresado por los clásicos del derecho financiero y dicen que la tasa es la suma de dinero que paga una persona y esa persona puede ser jurídica o individual como contraprestación a un servicio público que proporciona el Estado o la municipalidad de su jurisdicción o por cualquier otro ente estatal, con la finalidad de cubrir los gastos que se producen con la prestación. Entonces, aquí en este concepto ya nos da la idea que la tasa está muy relacionada con los servicios públicos, con esos servicios públicos que pueden presentar el Estado, las municipalidades o cualquier ente estatal. Y que tiene una finalidad bien clara, que es cubrir los gastos que se producen con la prestación de ese servicio público. La tasa, tenemos que saber que es una retribución. Hay otros que dicen que es una compensación que se paga por un servicio. En la tasa debe hacerse el cobro con equidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que no debe de exceder el costo del servicio, porque lo que se pague de tasa por un servicio público solo debe de ser para pagar el costo de ese servicio, no debe de gravar otra cosa. La tasa es voluntaria, pues solo se paga en virtud de la demanda de un servicio. Y yo les ponía a ustedes el ejemplo. Digamos, la tasa en México, por ejemplo, es conocida como derecho. En Estados Unidos hay una pequeña confusión con los tax, porque tasa es tax. Pero si ustedes quieren ingresar el servicio de agua potable en su casa, ¿qué es lo primero que tienen que saber? Que nadie los puede obligar, que esto tiene un carácter voluntario, pero lo primero que tienen que pagar es un derecho. Yo les decía que antes los derechos eran derecho de un cuarto, derecho de un medio, derecho de una paja. Hoy se acabaron las pequeñas cantidades de agua y todos tenemos que comprar una paja, si bien nos va y las podemos comprar. Hay muchas pajas que han sido vendidas y no tienen el respaldo de títulos.
pero están datadas y se pagan. Entonces, partiendo de ese punto, tenemos que saber que esto no es obligatorio, sino que es una voluntariedad. El fin de las tasas no es un lucro para las municipalidades o para el Estado, sino tiene una intención bien clara, y la intención es que la mayoría de los vecinos tengan acceso a los servicios públicos. Lógicamente, si se trata de drenaje, si se trata de agua potable, esto va a contribuir a la salud de toda la población. Entonces, eso es la intención que se tiene, que los vecinos tengan acceso a los servicios públicos, porque lógicamente, si el agua potable no está datada en su casa, ¿qué les queda? Contratar un cisterna, llenar toneles. Creo que esa realidad nosotros la tenemos bien clara en nuestro país. ¿Cómo lo podemos definir? Y la primera definición que nos aparece es la definición de Guillermo Ahumada. Miren cómo es que Guillermo Ahumada dice que las tasas o los derechos, como se conocen en México, es un derecho que se percibe por el Estado como persona soberana por servicios o prestaciones especiales, individualizables de carácter jurídico administrativo, organizados con fines colectivos y que los paga el usuario a su solicitud. Manuel Matus Benavente, la prestación pecuniaria que el Estado exige a quien hace uso actual de ciertos servicios públicos. Esta es una definición como más condensada y que nos da la idea fundamental de lo que son las tasas. Prestación pecuniaria que el Estado exige a quien hace uso de ciertos servicios públicos. Y volvemos lógicamente aquí a tener la claridad que la tasa está relacionada con servicio público. Raúl Ríos y Manuel Fornaciari, que por los apellidos saben ustedes que son italianos, ellos dicen que es el ingreso monetario recibido por el Estado o por cualquier ente público en pago de un servicio especial, divisible, que beneficie directamente a quien lo paga y lógicamente al mismo que beneficia a la sociedad en general. ¿Sí alguien me levantó la mano por ahí? Sí, buenas noches, perdone, me surge una duda, entonces tal vez me confundí, no entendí muy bien el concepto. En cuanto a lo que usted hacía mención de la voluntariedad de la tasa, en todo caso, digamos, y la definición que nos acaba de manifestar anteriormente, la de Manuel Matus Benavente. En este caso habla de que es básicamente una prestación que exige el Estado, entonces ahí se rompe un poco, digamos, la voluntariedad de la tasa, puesto que como usted mencionaba, si por ejemplo yo deseo tener pues una paja de agua en mi casa, por ejemplo, es obligatorio que pague la tasa, digamos, como impuesto Sí, pero municipal. lo que pasa es que si usted ya dató el servicio que es voluntario, la obligación es de pagar la tasa. No es que usted la data y de ahí no la paga. O sea, la voluntariedad está en que usted busca ese servicio público, en que usted para tener ese servicio público paga un derecho. Pero ya estando ese derecho datado, el agua datada, usted tiene obligación de pagarlo. Porque ahí ya no va a ser voluntario si la paga o no. Voluntario es contratar el derecho para que usted pueda tener ese servicio. Usted viene y compra el derecho, que puede ser un cuarto, un medio y una paja. Luego paga la datación del servicio, que es el poder conectar el tubo general al tubo particular. Pero cuando usted ya tiene ese servicio, lo tiene que pagar y el Estado le exige. ¿Por qué? Porque usted ya tiene el servicio público. No sé si con eso logro explicarle. Sí, licenciada, muchas gracias. Entonces dice, ¿cuál es la importancia como fuente de ingreso? Aquí tenemos que saber que es grande la importancia de las tasas como fuente de recursos para el Estado. ¿Y por qué fuerte? Porque a través de ellas el poder público recauda fuertes sumas de dinero que lo resarcen o que les hace reponer
las cantidades que erogó en la prestación de servicios públicos. Para el autor Emilio Margain, dice que las tasas ocupan el segundo lugar de importancia como fuente de derecho. ¿Cuáles son las características de las tasas? Los tratadistas están de acuerdo en que la figura es muy difícil de caracterizar, pero a pesar de eso, ponen énfasis en lo siguiente: que ese servicio se presta por petición del usuario, que la tasa es el ingreso monetario recibida por el Estado o cualquier otro ente público, que las tasas emanan del Estado en virtud de que es el Estado o cualquier ente estatal el que las establece, de conformidad a su poder imperio que puede imponerlas. Las tasas es recibida por el Estado o por cualquier ente público por el pago de un servicio especial y determinado, que puede ser el servicio público de dar agua a su residencia. La condición esencial de la tasa es la prestación de un servicio público. Ese servicio público es especial y divisible. Y si el Estado no lo proporciona, no tiene derecho a cobrarlo. Las tasas deben de ser establecidas en leyes y reglamentos, como cualquier tributo. Lógicamente, nosotros no la tenemos en el artículo 239 de la Constitución porque legalmente para nosotros las tasas no existen, pero es una figura que existe doctrinariamente y por eso es que las estamos considerando. Aquí está que son voluntarias y le explica lo que el compañero dice, porque son voluntarias en virtud que priva la voluntad del contribuyente para hacer uso o no del servicio. Eso quiere decir que el contribuyente ha de mandar el servicio, ha de contratar el servicio. Lógicamente, al haberlo contratado y ya estar datado en su residencia, pues lo tiene que pagar porque no tiene para dónde. La tasa debe de ser pagada por quienes directamente reciben el servicio público. Significa que únicamente pagará el servicio quien lo usa. Clasificación de tasas. Hay miles de clasificaciones, pero nosotros nos vamos a unificar en las más comunes y la primera clasificación es la que las divide: tasas por servicios. Estas son aquellas que paga el usuario cuando utiliza directamente el servicio. Y estas se fundan en el uso o disfrute de un servicio público de carácter esencial. ¿Cuál es el ejemplo? El servicio público de agua potable y de drenajes. Luego tenemos las tasas administrativas y son las que prestan los entes de la administración pública. El cobro que realiza la administración al prestar servicios públicos administrativos, dando constancia de algún proceso de acto administrativo, como por ejemplo certificaciones, partidas de nacimiento, licencias de conducir, copias de resoluciones administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra clasificación y esa clasificación es la que se llama por otorgamiento de documentos públicos, que están muy relacionados con las tasas administrativas y son las que se pagan cuando se solicita alguna copia de documentos públicos oficiales. Pasaportes también, cédulas de vecindad, ahora ya no es cédulas de vecindad, sino es el DPI, partidas de nacimiento, partidas de defunción. Luego tenemos tasas por servicios de instrucción pública, cuando se pagan a escuelas públicas primarias, secundarias, universitarias, y se incluye aquí las que se cobran para entrar a museos, galerías de arte, jardines zoológicos, teatros oficiales, como por ejemplo el Teatro Nacional, que aquí hay equivocación, Teatro Nacional, y la anterior, no es la
Cultura es la anterior. O el Teatro de Bellas Artes. Tasas por servicios de energía que tienen una mayor significación dentro de los países y se cobran por energía eléctrica. Y en otros países se cobra por gas natural, que generalmente es ofrecido por entes estatales. Regularmente este gas natural es un ejemplo de Estados Unidos y de Europa, de culturas un poco ya más civilizadas. También hay tasas por servicio de transporte. En muchos países se da cuando el transporte es estatal. Tenemos tasas por acreditación de visitas y controles. Se pagan por controles y visitas que realiza el Estado. Tasas por concesión de licencias para el ejercicio y actividades reguladas por la ley. Son aquellas que se pagan para el desarrollo de una actividad lícita. Por ejemplo, cuando se otorga una licencia de conducir vehículos automotores, licencias sanitarias o el ejercicio de una profesión. ¿Qué diferencia hay entre los impuestos y las tasas? En los impuestos el Estado no ofrece ninguna contraprestación o alguna actividad que beneficie directamente al contribuyente, como sucede en las tasas, porque en las tasas lo que se proporciona es un servicio público que ya ha sido gozado por el contribuyente. En cambio, en las tasas, su pago de bienes, algo pasó por ahí, ¿quién tiene el micrófono? En cambio, en las tasas, su pago deviene de una actividad que realiza el Estado en beneficio del contribuyente. En los impuestos, el contribuyente está obligado a pagarlos, aún en contra de su voluntad. En cambio, en las tasas, el pago es voluntario, porque el contribuyente decide si hace o no el servicio que proporciona el Estado. ¿Cuáles son las semejanzas entre los impuestos y las tasas? Son establecidas ambas por el Estado. Ambos provienen del poder imperio del Estado. Su cobro está basado en ley y el pago es en dinero. Ahora vamos a hablar de contribuciones especiales. Si ustedes revisan su artículo 10 del Código Tributario, se van a encontrar que tenemos cuáles son las clases de tributos. Y en las clases de tributos tenemos que hay impuestos, que hay arbitrios, que hay contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Y vamos a ver cómo en el artículo 13 nos dice que es una contribución especial. Y la contribución especial es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos al contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Vamos a ver lo que son las definiciones, las características y la clasificación. Vamos a decir que la contribución especial es una figura tributaria de reciente creación, pero al decir de reciente creación no les estoy diciendo de ayer, de hace un mes o hace un año, no, lo menos tiene 30 años, lo menos tiene 30 años de que se crió la contribución por mejoras. Y eso es bien importante que lo tengamos bien definido. Ha sido aceptada por la mayoría de legislaciones. ¿Por qué ha sido aceptada por la mayoría de legislaciones? Porque en América Latina se hizo un modelo de código tributario y ahí se incluyó a las contribuciones especiales. De esa cuenta es que la mayoría de legislaciones la ha aceptado. También ha sido objeto de grandes discusiones, porque si no es manejada con buen juicio y buen criterio del Estado, puede crear un grave malestar para los contribuyentes. Y aquí vamos a tomar en cuenta lo que dice Giuliani von Rush. Y él en su obra Derecho Financiero dice que las contribuciones especiales
tienen una configuración especial por sus características jurídicas. Y él mismo define qué es contribución especial y dice que es la prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales o de grupo social, derivados, y aquí nos vuelve a decir, de la realización de obras públicas o especiales actividades del Estado. Y si nosotros revisamos lo que dice el artículo 13, coincide lógicamente por esta definición. Dice, es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Para Emilio Margain, ¿cuál es la definición? Él dice que es una prestación que los particulares pagan obligatoriamente al Estado como aportación a los gastos que ocasionó la realización de una obra o la prestación de un servicio público, que es de interés general, que benefició o que va a beneficiar en forma específica. Aquí, como les mencioné, se elaboró un modelo de código tributario para América Latina, que fue un documento que hizo la OEA y el BID. Y ahí se concebía la contribución como obligación, hecho generador, beneficios derivados de la realización de la obra pública o actividades estatales, cuyo producto no debe tener destino ajeno a la financiación de obras o actividades que constituyen en el presupuesto de la obligación. Palabras más, palabras menos, es lo que está contenido en las dos primeras líneas del artículo 13 del Código Tributario. Aquí tenemos una definición del Código Tributario Uruguayo que yo considero que es un poquito enredado para nuestro conocimiento. Creo que lo tiene de una manera más sencilla en nuestra legislación y dice, para el Código Tributario Uruguayo es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un principio económico particular proporcionado al contribuyente para la realización de obras públicas o actividades estatales. Su producto no debe de tener un producto ajeno a la financiación de las obras o actividades correspondientes. El artículo 13 ya lo leímos. Si no lo han leído, por favor, lean qué es una contribución especial. Es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente. ¿En dónde están esos beneficios para el contribuyente? Derivados de la realización de obra pública o de servicio estatal. Dicho artículo agrega que es una contribución por mejoras. O sea, tiene que es contribución especial y que es contribución por mejoras, que es los dos tributos que tiene el código, porque el código dice que los tributos pueden ser impuestos, arbitrios, contribución especial y contribución por mejoras. ¿Cuál es la contribución especial por mejoras? Es la establecida para costear la obra pública que produce plusvalía inmobiliaria y que tiene como mínimo para su recaudación el gasto total, realizado como un límite individual para el contribuyente, el incremento del valor del inmueble beneficiado. Imaginémonos nosotros que construyen una cuadra, ponen asfalto, ponen drenajes y resulta que el costo es imaginario, que el costo de la calle son de 1,000 quetzales. Pues esos 1,000 quetzales van a ser repartidos entre todas las personas que tienen un beneficio individual. ¿Y cuál es ese beneficio individual? El incremento de valor del inmueble beneficiado. O sea, nunca puede tener la misma plusvalía, el mismo valor, un terreno que no está asfaltado, que no tiene drenajes,
e imposibilita el llegar a ese lugar, mientras cuando ustedes llegan a un lugar que está asfaltado, que tiene drenaje, eso tiene un incremento en el valor del inmueble beneficiado y lógicamente eso tiene una plusvalía inmobiliaria. Pero la municipalidad o el Estado tiene un límite para cobrar. Y el límite para cobrar es el beneficio de la obra. No puede sumarle más, sino que solo debe cobrar sobre el costo de la obra. Las contribuciones especiales, lo mismo que los impuestos y las tasas, se derivan del poder imperio del Estado. Pero a diferencia de ellos, hayan su justificación. Las contribuciones especiales en los beneficios o ventajas obtenidos por persona individual o grupo social como consecuencia de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Es muy importante agregar que a las contribuciones especiales, autores como Mauricio Duverger ya no la llama como contribución especial, sino la llama con el nombre de parafiscalidad, porque el beneficio no es para el Estado, porque el beneficio es para el contribuyente. En los últimos tiempos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se han desarrollado numerosas contribuciones. Esas contribuciones han tenido fines sociales o fines económicas y que han estado muy de acuerdo, que han estado concordantes con las nuevas funciones del Estado, que suelen agruparse bajo la denominación genérica de la parafiscalidad. ¿De dónde viene parafiscalidad? Viene de la raíz griega para da la idea de algo paralelo, algo que está al lado o al margen de la actividad estatal. ¿Cuáles son las características de las contribuciones especiales? Las características de contribuciones especiales son las siguientes. Se trata del pago de una cantidad de dinero que está en relación con el monto del beneficio obtenido. Es una clase de tributo y eso lo demostramos simplemente con lo que señala el Código Tributario en el artículo 10. Se basan en ley, pues su sola existencia está basado en el principio de legalidad. Existe contraprestación, pues en ellos está intrínseco el interés personal o económico. Es una figura jurídica tributaria, por cuanto que el Estado la impone con carácter de obligatorias a los particulares. No es el pago por el servicio público prestado por el Estado u otra entidad pública, sino el equivalente por el beneficio obtenido con motivo de la ejecución de una obra o de un servicio público que es de interés general. Esta contribución es pagada por los particulares, por ese particular que obtiene un beneficio directo o inmediato, ya que es posible la distribución del costo de la obra porque se conoce quiénes son los beneficiados. Porque se conoce distribución del costo de la obra porque se conoce quiénes son los más beneficiados. La contribución especial es impuesta por el Estado o por los organismos públicos autorizados. ¿Cómo se clasifican las contribuciones especiales? La ley no la tiene, pero la doctrina sí la tiene. Entonces, la doctrina clasifica las contribuciones especiales. ¿Cuáles son? La especial por seguridad social, la contribución especial de mejora
y la contribución especial de gasto. ¿Cuál es la contribución especial de seguridad social? Tal vez es la que ustedes más conocen. Dentro de las contribuciones especiales, la más importante es la contribución social, que es un importe que se asigna a un servicio especial. Esta contribución especial es más conocida como contribución de seguridad social y son las contribuciones que proporcionan los patronos y los trabajadores a una institución especialmente establecida para ese fin. En Guatemala, de conformidad con la ley, el ente escogido es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuya ley orgánica establece como hecho generador los derechos y las obligaciones de los contribuyentes, así como las cantidades que deben de pagar por contribución, tanto la parte trabajadora como la parte patronal que están afectos a la ley. Este tal vez es un tema que no mucha atención le ponen los jóvenes como ustedes. Pero todos vamos a llegar a grandes, vamos a llegar a tercera edad y vamos a llegar a viejos. Y todos vamos a tener necesidad de esa seguridad social que proporciona el Estado. Hoy ustedes lo miran como muy lejano, pero quiero decirles que la vida y los años pasan rápidamente. Y lo que hoy no tiene importancia para ustedes, mañana va a ser fundamental. Hoy, como les digo, está muy lejos que ustedes tengan una pensión por vejez, pero va a llegar el día porque nadie se escapa de las canas ni nadie se escapa de los años. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo podemos definir esa contribución especial de seguridad social? Esa contribución es esa contribución social, es el tributo que está obligado a pagar un individuo o un grupo social por los beneficios que recibe del Estado o de cualquier otro ente estatal. Esto se paga según la capacidad tributaria de los componentes del grupo, la contribución social por un servicio prestado por el Estado. Aquí es muy importante indicar que, como sucede en muchas figuras tributarias, nuestro código no hace ninguna referencia a este tipo de contribución, lo que lógicamente destaca la falta de conocimiento del derecho tributario de las personas que tuvieron a su cargo la iniciativa del Código Tributario. ¿Cuáles son las características? Se paga en dinero, son una especie de tributo, se basan en ley, pues su sola existencia está basada en el principio de legalidad. Para nosotros, en el caso de Guatemala, el artículo 239 de la Constitución Política de la República. Luego existe contraprestación, pues en ellos está intrínseco el interés personal o económico. Su pago es obligatorio. Las otras contribuciones especiales son las contribuciones por mejoras. Se utilizan en la actualidad en el país para financiar obras públicas utilizadas para la pavimentación de calles y caminos, debido a que los estados, por falta de recursos, no pueden realizar muchas veces obras públicas en beneficio de la colectividad, pero que en su momento constituyen un beneficio para los propietarios de bienes inmuebles que se encuentran en las proximidades de las obras. Las contribuciones por mejoras son aquellas que cobra el Estado como consecuencia de un aumento o un mejoramiento de ciertos servicios públicos y que producen un incremento de valor del patrimonio del contribuyente. La figura típica de la contribución especial es la contribución por mejoras. Hugh Dalton dice que es una invención norteamericana. Esta figura
Aplica en la construcción o ampliación de carreteras, de caminos, de calles, avenidas, parques, jardines y urbanización en las vías públicas, que es muy, muy importante. No hay dudas, preguntas, aquí estoy a su disposición. No hay preguntas. Buenas noches. Pero eso no es de la clase, porque la duda es de la clase. La duda es de las contribuciones por mejoras. Cuando ya vayamos a terminar, le voy a hablar la ley, porque las dudas son de la clase ahorita que estoy desarrollando. No tenga pena. Si alguien me levantó la mano por ahí, bueno, vamos a ver. Dice, aquí esta es una ficha comparativa y dice que las municipalidades para realizar, permítanme con una cosa. Estoy verificando si ya le llegó el laboratorio. Entonces, en esta lámina, ¿qué les quiero demostrar? Lo que les quiero demostrar, lógicamente, es que las municipalidades, para poder realizar una obra de infraestructura, pueden hacer uso del 8% del presupuesto de los ingresos y egresos del Estado. Si dichos fondos no alcanzan, pueden solicitar un préstamo al INFOM, que es el Instituto de Fomento Nacional de Fomento Municipal, quien dará el crédito así: 25% aporte municipal y 75% el valor de la inversión que cubre el INFON, pues este 75 deberá ser pagado por los vecinos que sean beneficiados, por ejemplo, de una calle o una avenida, y este constituye la contribución por mejoras que debe de pagar el vecino. ¿Cómo lo definen la contribución por mejoras José Macón y Merino Mañón? La definen como un tributo que se basa fundamentalmente en el principio de beneficio. Aquí hay un beneficio para el contribuyente, cuya función consiste en recuperar para el sector público los beneficios diferenciales que en forma de aumento del valor de las propiedades se derivan de la construcción de las obras públicas. El modelo de código para América Latina lo definió como una contribución instituida para costear la obra pública, que tiene una valorización inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento del valor del inmueble beneficiado. ¿Cómo lo tenemos nosotros señalados en el artículo 13 del Código Tributario? En el segundo párrafo, si son tan amables de ver, dice: contribución especial por mejoras es la establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento de valor del inmueble beneficiado. ¿Cuáles son las características generales de las contribuciones por mejoras? Es un pago en dinero, es un tributo, es un pago obligatorio, está basado en ley y tal vez la característica más importante es que tiene un radio de aplicación geográfica, ya que el legislador establece o presume hasta que el área geográfica alcance los beneficios de la obra. ¿Cuáles son las características específicas? El presupuesto, de hecho, de la contribución por mejoras es la realización de la obra pública que produce un aumento del valor de la propiedad vecina. El sujeto activo del hecho generador es la administración o la municipalidad del lugar.
que decida la obra, y esto se da porque el Estado o las municipalidades son los que realizan la obra y son los que determinan el monto de la misma. Contribución por gastos. Aquí es muy importante determinar que este tipo de contribución no es común ni para la doctrina ni en las legislaciones, pero países como México lo han usado y ha recibido demasiadas críticas. Nosotros, si revisamos nuestro código, ustedes van a encontrar que no tenemos esa aportación por gastos. Nosotros no tenemos contribución especial por gastos, porque esta contribución se establece como una aportación a los gastos que realiza el Estado por la realización de una actividad de interés general, pero que beneficia especialmente a un sector de la población o por la prestación de un servicio de interés general a una persona determinada. Nosotros no la tenemos incluido dentro de nuestra legislación. ¿Cuáles son las características específicas? El presupuesto, de hecho, consiste en el gasto provocado o incrementado con motivo de la realización de una actividad particular. El sujeto activo del hecho generador es el particular o el contribuyente que genera el gasto. Y el sujeto pasivo es la persona que provoca el gasto. Ahora vamos a ver nosotros el otro tributo, que son los arbitrios y que están contenidos dentro del Código Tributario. A ver, ¿qué son los arbitrios? Aquí tenemos que nosotros saber que para poder subsistir y desarrollar sus planes de trabajo, los municipios, como parte del Estado, deben de buscar los fondos o los recursos económicos que le permitan cumplir con sus obligaciones. Y la mejor manera que han encontrado para percibir ingresos es estableciendo en su municipio una serie de contribuciones que tienen que pagar los habitantes de ese territorio. Entonces, ¿qué son los arbitrios? Una forma de tributar. Esta forma de tributar se llama tributo y, de acuerdo a nuestro código tributario, es una división del mismo y está contenida en el artículo 10 del Código Tributario. ¿Qué es un tributo? ¿Qué es? Es un pago pecuniario, obligatorio y definitivo. ¿Quién establece ese pago pecuniario, obligatorio y definitivo? Lo establecen las municipalidades. ¿Para qué lo establecen? Para percibir los ingresos que le permitirán cumplir con sus obligaciones. Dicho en una definición más sencilla, es el dinero que el vecino paga al municipio a través de las municipalidades, a fin de que estos puedan cumplir con la prestación de los servicios públicos. Y el ejemplo de arbitrio más conocido lo tenemos como el boleto de ornato. ¿Cuáles son las características? ¿Qué características tienen los arbitrios? Primero, es un pago pecuniario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Que es un pago que siempre va a ser en dinero. También es un pago obligatorio. Todos los vecinos de dicho municipio están obligados a pagar los tributos, a pagar los arbitrios que establecen las municipalidades. Tiene que estar establecido en la ley, de acuerdo al principio de legalidad contenido en el artículo 239 de la Constitución.
es de ámbito territorial restringido y de acuerdo a su territorio, su aplicación es solo para el municipio que lo establece. ¿Cuáles son los principios que persiguen los arbitrios? El primer principio es principio de justicia. ¿Y cuál es ese principio? Todo vecino tiene la obligación de contribuir con los gastos del municipio, que efectuará de conformidad con los ingresos que percibe. El que menos gana, menos va a contribuir. El que más gana, más va a contribuir. Y si ustedes se dan cuenta, el boleto de ornato está diseñado de esa manera. El que menos gana, paga menos, y el que más gana llega al límite de 150 por el boleto de ornato. El principio de certeza. ¿Qué es ese principio? Es el arbitrio establecido y debe de ser conocido por el vecino en su cuantía, en su forma y en su época de pago. Luego tenemos el principio de comodidad. El pago debe de hacerse en forma y en la época más favorable para el vecino. El principio de economía. El monto del arbitrio debe de ser lo más bajo posible para no perjudicar los ingresos del municipio. ¿Qué quiere decir eso? Lo más sencillo posible para que sea pagado por todos de una manera generalizada. Ahora, ¿cuál es la semejanza que hay entre los arbitrios y los impuestos? En primer lugar, su finalidad. Porque tanto los arbitrios como los impuestos persiguen un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Desarrollar obras de beneficio colectivo. El principio de legalidad, ambos están establecidos en las leyes, de conformidad con el principio de legalidad y en el caso de Guatemala en el artículo 239 de la Constitución. Su coercibilidad, tanto los arbitrios como los impuestos son de una aplicación forzosa. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los arbitrios y los impuestos? En primer lugar, la primera diferencia es de acuerdo al ámbito de aplicación. ¿Por qué? Porque los arbitrios son de un ámbito de aplicación restringido. Restringido a un territorio municipal. Mientras que los impuestos, su ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional. Quiere decir que mediante los arbitrios es una aplicación pequeña, restringida, el ámbito de aplicación de los impuestos es en toda la República. También tiene que ser conforme al ámbito que los crea. Los arbitrios los crean las municipalidades y los impuestos son creados por el Estado, son pagados al Estado y creados por el Estado. Ahí nos quedaríamos para terminar este punto y ya entramos a la evasión la próxima semana. Ahora sí ya le puedo contestar al compañero que me habló. Les dije que el laboratorio, les van a llegar 2 laboratorios. Yo no sé si ya se los mandaron porque había problemas de internet, pero si no, en un momentito se los van a estar mandando, que es la ley monetaria y la ley de libre negociación de divisas. ¿Qué les pido yo? Yo les pido, lean primero la ley monetaria y trabajen la ley monetaria. Luego leen la ley de libre negociación de divisas y hacen su laboratorio por aparte. Las 2 leyes son completamente pequeñas que tienen que ver con la moneda. La ley monetaria nos restringe a nuestra moneda nacional, que es el quetzal, y luego la ley de libre negociación de divisas
nos permite negociar en una moneda extranjera que el marco de referencia es el dólar y el euro. Así estamos. Dudas, preguntas, estoy para servirles, ustedes me dicen. Dudas, preguntas. ¿No hay dudas, preguntas? Llévenos al Museo de la Moneda. ¿Quieren ir? Pero ¿quién? Este Museo de la Moneda es el que está en el Banco de Guatemala, ¿verdad? ¿Quién dijo? Silic. Sí, licenciada. ¿Y quién nos ayuda? Conseguiremos, déjenme, voy a ver si yo puedo conseguir que nos hagan una visita y yo les digo. Ahí vamos déjenme, voy a tratar de ver si lo conseguimos y para mí sería mucho gusto conocerlos y que nos juntáramos. Déjenme, ya aquí me dejaron como tarea, vamos a ver si es posible y para mí va a ser un gusto. Pasen feliz noche, que Dios los cuide y los bendiga, cuídense mucho, hagan sus laboratorios, por favor. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciado, gusto saludarle. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.